Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos nuevamente en un espacio más de diálogos pastorales. Paco, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, gracias a Dios. Ya se siente el frío, ya en Jalapa, ya empieza a bajar la temperatura. Sí, sí, es normal ya aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, hermanos, pues al frío, digamos, con una buena taza de café, se antoja una buena lectura, ¿verdad? También. Y creo que es algo que a lo mejor no se habla mucho, no se comenta demasiado acerca de la literatura para la iglesia, la literatura para el creyente promedio. Y queremos abordar este tema porque se nos hace interesante qué libros podría comprar, cuál sería la recomendación para si acudo a una librería cristiana en medio de tantas cosas, qué comprar, qué no comprar, dónde comprar, por supuesto. Bueno, pues esto da o es un tema para mucha discusión, pero pues esperamos que también a ustedes les interese, les agrade. Y es que la iglesia, creo, los presbiterianos especialmente, con esa frase famosa que hizo Juana Mackay de que era un pueblo con mentalidad teológica, pues siempre está dispuesta a la literatura. De hecho, el pueblo cristiano, por leer mucho la Biblia, está más abierta a comprar libros y esperamos que esto sea, ¿verdad? Pero para empezar, quizá, ¿dónde comprar libros, pastor? Aparte de Amazon, Aparte de Amazon, las librerías de cristianas de la esquina. fíjate que es frecuente la pregunta de qué materiales. Ujú. Y creo que tendríamos que empezar ubicando, si estamos hablando de materiales de formación o materiales de trabajo, porque conocí del Evangelio en la Ciudad de México, Ujú. pero al poco tiempo de conocer el Evangelio, tenía yo poco más de un año de haber creído en el Evangelio, de alrededor de los 20 años, me trasladé recién casado a vivir en Córdoba. Y en Córdoba de pronto dices, bueno, vamos a comprar libros que necesitamos para los materiales de la iglesia. Y empiezo ahí un poco mi idea de materiales para la iglesia. Entonces, generalmente era materiales para escuela dominical. Ujú. Debo de reconocer que en primera instancia, mucho de lo que ocurría era ir a la librería, a la única librería cristiana que había en la ciudad, y terminábamos comprando lo que encontrábamos ahí, Sí, o el otro criterio era para cuánto me alcanza. claro, claro. Entonces, creo que allí es donde tenemos que empezar parte del concepto de cómo buscar literatura cristiana, ¿no? Creo, lo primero que tenemos que saber es que no todo lo que se imprime es bueno. Así Hay es. que aclararlo. Quizá esto suena un poquito triste y rudo, Ujú. porque uno pensaría que en el mundo cristiano, pues uno no se interesa por las ganancias, pero lo cierto es de que algunas librerías, o mejor dicho, algunas Y editoriales, las librerías también. les interesa en muchas ocasiones vender por vender, es un negocio, es su trabajo. Es su trabajo, Y claro. lo cierto es de que muchos libros tristemente no son ni de buena calidad, ni tienen un respaldo bíblico, ni Sí, teológico. Es triste porque eso ocurre en el mundo secular, sí, pero eso también tristemente ocurre en el mundo cristiano. así es. Déjame regresarme a esa historia porque es muy probable que, como fue mi caso, Sí. el de muchos otros también haya sido lo mismo y sigue ocurriendo. Cuando mi idea de buscar material cristiano para la enseñanza en la iglesia donde estoy siendo miembro, cuando hago de ir a la tienda de la esquina y pues saber qué hay ahí, obviamente la librería de la ciudad o las librerías de la ciudad, por más que quieran, de una u de otra manera tienen ciertas limitantes al respecto de los materiales que ellos pueden vender. Ujú. ¿Sí? Entonces, hay librerías que, pues, como libreros, como gente que ese es su negocio, finalmente ellos empiezan a darse cuenta qué cosas pueden desvender y cuáles no venden. ¿Sí? Entonces, es común en muchas de las librerías que pues te van a vender el material
evangélico que está de moda o el material que sí es vendible, ¿sí? Por incluso costos. Por ejemplo, me acuerdo ya pasando los años, empiezas a ir conociendo de una editorial, de otra editorial, empiezas a conocer autores, Sí. y llega un momento en el que, por ejemplo, me acuerdo, cambiamos de ciudad, pasan los años, etcétera, y voy a una determinada librería y busco ciertas editoriales. Dicen, no, es que la gente no lo compra. Ujú, ujú. Entonces, creo que uno de los primeros asuntos que tenemos que hacer es, no necesariamente va a estar en la librería de la esquina. Ujú. Entonces, tenemos que pensar que si nos interesa buenos recursos, en muchas ocasiones vamos a tener que hacer pedidos, a veces a otra ciudad, incluso en algunas ocasiones a otros países, pero eso se facilita hoy bastante más precisamente por las distintas oportunidades de que puedes comprar en todas estas tiendas que hay en Claro. línea, ¿no? Entonces, creo que eso es una ventaja que hace 30 años no teníamos Ujú, ujú, ujú. y que debemos de aprovecharla. Entonces, si le interesa buen material, ponga más atención en las editoriales, en los autores, en las líneas de teología de cada uno de ellos, Ujú. y no se contente con el material que encuentra en la librería más cercana, ¿no? Porque no necesariamente va a ser el mejor, por una razón simple. Ellos venden lo que al final de cuentas Sí. es comercializable, ¿no? Sí, bueno, hermanos, saben que nosotros nunca nos hemos ostentado como expertos ni como eruditos en algún tema, pero si de algo sí sabemos, y creo que el pastor también, es comprar libros y leer Comprar libros libros es parte del ministerio. del ministerio. Y vamos a soltar quizá algunos consejos medio sueltos. Y lo que yo observo mucho en las librerías cristianas, tristemente, es esta tendencia, no me acuerdo qué autor decía, libros tipo Vips o libros tipo Sambors. ¿Cuáles son estos libros? Sí. Estos libros que intentan dar soluciones muy fáciles, o no sé cómo llamarlos, muy simples, acerca de, no sé, por ejemplo, cómo orar con poder. Que siempre son como en forma de preguntas y que anhela, el quien lo compra, pues anhela buscar Sí. una respuesta en ellos, ¿no? ¿Cómo orar con poder? ¿Cómo hacer que Dios cumpla mis oraciones? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo esta clase de libros, lo que sí me he dado cuenta es de que la enorme mayoría de estos libros que se parecen mucho a pues, los libros que uno puede encontrar en un Vips, en un Sanborns, acerca de cómo vencer la ira en 30 días, cómo adelgazar con la dieta de no sé qué. La mayoría de estos libros son primeramente muy pequeños, casi casi de bolsillo. Muchos de ellos, tristemente, no tienen un sustento bíblico, ni mucho menos teológico. Pero lo que muchos de estos libros sí tienen es a veces el respaldo, por así decirlo, de un pastor, de un escritor que vemos que es muy famoso Sí. y que ese escritor o que ese pastor, bueno, está a lo mejor allí en la portada y uno lo compra pensando, es que este es un pastor exitoso, un pastor bueno, o es un buen predicador, y voy a comprar porque seguramente es un buen libro. Y cuando uno empieza a leerlo, se da cuenta que realmente muchos de sus consejos son a veces o humanistas o a veces tergiversan las escrituras como para intentar justificar algún pensamiento o creencia, y realmente uno lee esos libros y se da cuenta que no aportaron gran cosa. Así es. Ahora, creo que también tenemos que distinguir. Cuando hablamos de libros cristianos, tenemos que diferenciar qué usos le vamos a dar. Ujú. ¿Qué es lo que realmente nos interesa hacer? Porque hay libros que son de corte académico, una serie de muy buenos textos, pero que son de corte académico y que no necesariamente sirven si usted quiere dar una clase de escuela dominical para niños. Y no estoy diciendo que no deban de leerlos, sino que hay un espacio y un área en las que hay que leerlos. Otros son
materiales de formación cristiana, y ahí podemos abundar mucho más en ello. Ujú. Otros tienen que ver más con nuestra superación personal, ministerial, etcétera. Hay una gama también muy amplia acerca de ello. Pero también hay una que quizás es la que más se vende, que son los libros cristianos de entretenimiento. Ujú. Y hay muchísimos libros cristianos que son para entretenimiento. De hecho, son los que más se venden. Ujú. Los grandes bestsellers cristianos, la mayor parte de ellos son libros cristianos de entretenimiento. Y uno Ujú. dice, ¿cuáles son esos? Son novelas cristianas, Claro, 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 claro. que ni son bíblicas necesariamente, y literalmente es una novela. O a veces lo que yo me he topado mucho que son testimonios de tal o cual persona, ¿no? Sí. La vida del pastor fulano de tal, las memorias de... Y como que eso, digo, con todo respeto a los hermanos, uno pregunta, bueno, ¿y eso en qué me va a edificar, no? Sí. Especialmente cuando a veces ni siquiera conocemos al personaje Sí. que está allí, ¿no? Me hiciste recordar a un profesor de la escuela, en el seminario. Decía que esos eran hagiografías. Lo decía de una forma muy elegante, por supuesto, ¿no? Esas son hagiografías. Y dice, ¿qué es eso, no? Las historias de los santos. Sí, Son sí, 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 sí. hagiografías, dice. ¿Por qué? Porque de pronto el pastor X de referencia eh, elabora sus propias memorias, su propia biografía, o alguien muy cercano le elabora una biografía, pero muchas son autobiografías. Ujú. Y de pronto pues resulta que es el super misionero, el super evangelista, el hombre piadoso, sufrido, abnegado, y que casi siempre caen en un cierto patrón, ¿no? Acerca de eso. Y pues honestamente, dice, algunos los hemos llegado a conocer, dice, pues no es tanto Claro. como él dice, ¿no? En su propio libro. No, pero yo creo que tenemos que distinguir, déjame referirme a ese asunto de libros que incluso, si no estás en el plan de leer simplemente por entretenimiento, mejor evítalos. Ujú, ujú. Porque muchas de las personas usan esos libros que son de entretenimiento y piensan sinceramente que porque es una literatura cristiana, piensan que viene de un autor evangélico y demás, y piensan que con eso se están edificando. Sí. Y sin darse cuenta, están engañándose a sí mismos, porque el libro per se no es más que eso, sigue siendo una novela, como podría haber sido, me encantaba, por ejemplo, la literatura fantástica de García Márquez. Pero pues es literatura fantástica y tienes que ubicar que eso es lo que estás leyendo, es Claro. literatura fantástica. Y muchas de estas historias de algunos novelistas cristianos son eso, Sí, 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 literatura cristiana. sí, o que se convierte en literatura fantástica y que a veces mucha gente lo toma como doctrina. Y Exacto. voy a poner un caso, un ejemplo que a lo mejor algunos hermanos recordarán y sabrán. Vi un documental muy interesante acerca de un famoso predicador Ujú. televangelista. Y voy a decir el nombre porque pues, sería, creo yo, muy indigno si no lo hago. Benny Hinn. Ujú. Benny Hinn hace 30 años quizá publicó un librito llamado Buenos días Espíritu Santo. Sí, claro. Y en ese documental, entre muchas otras cosas, se dedican a investigar ciertos pasajes que Benny Hinn escribió en ese libro. Ujú. Y resalta mucho la historia que él narra de un hospital en donde él fue. No recuerdo muy bien qué pasó, pero más o menos lo que sucede, según Benny Hinn, es que estaba orando por una persona y esta persona empezó a cantar y de repente el hospital empezó a cantar y toda el piso de ese hospital empezó a alabar a Dios y según todos se convirtieron. Estos investigadores que estaban haciendo este documental fueron al hospital Sí. a rescatar el testimonio. Entrevistaron a las enfermeras que estaban en ese momento, a los doctores que estaban en ese tiempo, y ellos dijeron, no, Yo no me acuerdo que eso haya ocurrido. no pasó nada de eso.
y eso pues realmente fue muy, muy vergonzoso, ¿no? Para este hombre que pues, pues se ostenta, ¿no? Como una persona que sabe y que escribe de lo que sabe. Entonces, esto quizás es una ilustración para darnos cuenta que no todo lo que se escribe nuevamente en papel y se publica en una librería, se lo publica en una editorial y vende una librería, no necesariamente es 100% bueno y no necesariamente es algo que pueda ser edificante a la iglesia. Otro caso, y lo recuerdo porque fueron unos libros que mi mamá compró hace muchísimos años, que era una saga de una doctora llamada Rebecca Brown. Sí. Creo que, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Él vino a libertad de los cautivos. Sí, sí, sí. Después veías demonios por todos lados. Sí, fue un boom hace 30 años. Sí, claro. Igual. Y mucha gente lo compraba, mucha gente estaba como espantada por lo que esta mujer narraba y resulta que, pues tristemente, y no, obviamente no lo digo con ánimo de alegrarme ni nada, pues esta mujer se le diagnosticó algún tipo de demencia, es decir, no estaba bien de sus facultades. Entonces, todo lo que ella había escrito realmente había sucedido, pero en su cabeza, y mucha gente ya tomaba estos libros como parte de su doctrina, digamos, básica, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido es cuando como creyentes amados, sí deberíamos tener mucho cuidado con respecto al material que compramos, al material que leemos, porque no todo lo que está publicado, vuelvo a reiterar, es edificante. Déjame mencionar dos o tres asuntos de los materiales que, si te interesa edificarte, no los compres. Si están redactados en forma de novela, es que son novelas. Claro. ¿Sí? Eso de que la historia de fulanito, de tal y demás, es novela. Y si está redactado en forma de novela, lo que vas a obtener de contenido cristiano en el fondo es tan mínimo porque todo lo demás es novela. Se pusieron mucho de moda, por ejemplo, en su momento, los libros de Max Lucado. La mayor parte de ellos son novelas. Yo sé que es un autor muy reconocido, sé que es un autor que llegó a tener muchísimo prestigio, sus libros se vendían como pan caliente, y por supuesto que sí. La mayor parte de sus libros son novelas. Uno de sus últimos libros, algo así sale una película incluso, la Vela de Navidad. Sí. Si un día tienes tiempo que te sobre, dale una vista, te vas a dar cuenta que es una vil novela que tiene muy poco de cristiano. Entonces, si su género es novelesco, evítalos. No es literatura cristiana en serio. El problema es que si se venden, y mucha gente lo va a comprar y recomendar, incluso probablemente por su fácil lectura. O sea, tienen un lenguaje de muy fácil acceso. 2, si provienen de cantantes, lo más probable es que no sean tan en serio. Sí. Sí, o sea, con todo respeto, la mayor parte de los cantantes, su formación cristiana y pastoral teológica es bastante pequeña. Son cantantes. ¿Sí? Pueden darte seguramente enormes consejos acerca de algunas cosas, pero son cantantes. Y no solamente estoy hablando de libros, estoy hablando incluso, por ejemplo, de videos. Podría ahorita mencionarte algunos cuantos de materiales cristianos que consigues. Cada uno de ellos tiene luego sus propios canales, narrándote sus historias, sus demás, ¿no? Pero no puedo tomar, por ejemplo, muy en serio a Jesús Adrián como pastor. Bueno, Danilo Montero, etcétera, ¿no? O sea, sí. Digo, son cantantes. Es lo que pasa, ¿no? Lo que decíamos con las editoriales. Las editoriales en algunas ocasiones
Ahora, sí hay una salvedad. Ajá. Hay unos poquitos, y son los menos, que si puedo decirlo así, dejaron la cantada para dedicarse a ser pastores. Y son pocos. Sí los hay, no es de desechar a todos, Claro. pero incluso lo vas a observar en algunos casos. Muchos de ellos prácticamente ya no participan en la cuestión del canto porque ahora son pastores. Sí los hay, pero hay otros que simplemente... Porque su rostro vende, eso es Sí, lo que exacto. comentaba, de que algunas editoriales acuden a ciertos personajes famosos Ujú. para decirles, oye, escribe algo y O te lo escribo, incluso. ajá, y se va a vender porque pues tú estás ahorita de moda, tú eres el cantante famoso, tú eres el Ujú. que está haciendo videos en TikTok. Por ejemplo, hay un muchacho, no escribe nada, pero quiero citarlo como ejemplo de lo que sucede a veces. Este muchacho empezó un canal de YouTube muy simpático de bromas Ah, sí. cristianas, que Sí, sí, sí. ¿Un con argentino? chistes, no, es Ok. creo que es de Chiapas el muchacho. Ah, bien. No dudo que sea un buen muchacho, es un buen chico, se ve que es muy, es un buen creyente. Pero él empezó así, haciendo videos de chistes, cómo reaccionan algunas personas en la iglesia. Tiene estos videos donde se distorsiona la cara y parece un enorme Sí. sapito, algo así. Y me llamó mucho la atención que ahora, supongo que alguien lo invitó a predicar en una ocasión y luego lo invitó a alguien y ahora ya se promociona como conferencista. No estoy muy seguro si el joven, con todo el debido respeto, habrá tenido sus estudios teológicos y todo y sabrá realmente dar los temas o influenciado por las invitaciones, pues dijo, bueno, pues me voy a dedicar a dar conferencias. Y es lo que a veces sucede con los autores, de que hay cantantes famosos cristianos, hay personajes cristianos famosos que les dice la editorial, escribe y se va a vender. O te lo escribo y nada más le pones tu nombre y lo vendo. Y creo que es una muy buena recomendación la que tú haces. Yo quisiera añadir una que me dijo un profesor. Si en la portada viene el rostro del predicador, lo más seguro que no es un buen libro. Porque lo que se intenta es vender la imagen, no tanto el libro. Tú ves Sí. la imagen, por ejemplo, de Dante Gebel y de inmediato lo compras. Es Dante Gebel. Porque es Dante Gebel, aunque realmente el libro a lo mejor no tenga tanto contenido. O ves en la portada el rostro de Joel Osteen, el famoso Sí, sí, sí. pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos, Sí. y lo compras. Pero cuando y usted puede encontrar reseñas de sus libros y todos sus libros están siendo o los refutan porque dicen es basura Sí. lo que está escribiendo con todo. Bueno, yo creo que ya dimos 2, 3 opiniones acerca Sí, de lo que usted no debe de comprar. De verdad, si le interesa edificarse, claro. esas no son buenas opciones. Seguramente podríamos seguir charlando más sobre esto, ¿no? Pero nos interesa que usted tenga también alguna opinión específica acerca de qué materiales sí comprar, ¿no? De cuáles van a ser de enorme edificación personal. Hay buenas editoriales realmente y casi todas las editoriales tienen cierto margen. Digamos que podemos hablar de ciertas editoriales que mucho de su material es muy recomendable y otras donde tienes que tamizar ciertas cosas y algunas otras donde a lo mejor de pronto vas a comprar por el autor y ni siquiera por la editorial. Sí. Entonces, empecemos, ¿por qué no? Por las más confiables, ¿no? ¿Cuáles serían las editoriales más confiables, Bueno, más para sólidas? mí sería CLIE, una de las más confiables. Ok. Porque CLIE tiene un buen catálogo tanto de libros especializados Sí. para la investigación, para Ujú. el estudio bíblico profundo. Tiene muy buenos manuales, muy buenos comentarios, Sí. pero también tiene algunas secciones para la familia,
para los varones, para las mujeres. Uh-huh. En lo general son buenos textos. Son buenos textos en general. Quizá uno que otro por ahí medio le falte por ahí algunas cuestiones, pero en general yo estaría muy conforme si por ejemplo alguien me regala un libro de esa editorial, diría, Claro. estoy casi el 90% seguro que va a ser un buen texto. Sí, ahora, creo que recuerda que estamos hablando de la editorial en conjunto y eso Claro. no quiere decir que de pronto todos los materiales sean incluso de la línea reformada. Claro, no claro, estamos claro. diciendo eso, estamos diciendo que son buenos materiales, aunque no necesariamente siempre compartamos su línea teológica en todos los puntos, ¿no? ¿Certeza? Certeza, sí. Sí, es una buena editorial. Ajá. Patmos. Patmos es muy bonita editorial, muy latinoamericana, que es algo muy importante. Sí. Bueno, Certeza tiene una parte que fue muy latinoamericana. Sí, porque ahorita volviendo a lo de CLIE, sí tiene cierta tendencia europea, española. Es más europea, por supuesto. Francesa un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero se me fue el nombre de la editorial que dijiste ahorita. Patmos. Patmos es muy, muy latinoamericana y eso es muy bueno. Sí. Porque a veces la tendencia de muchos escritores es a escribir para un pensamiento casi anglosajón, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, esto es muy bueno, por ejemplo... Pero no aplica. Sí, por ejemplo, hay algunos libros, me voy a salir un poquito de editorial para hablar de un autor, por ejemplo. Este autor que, James Dobson, es buen escritor. Sí. Cristiano, pero a veces su forma de escribir sus ejemplos son otros, ¿no? Es muy americanizada y uno dice, esto de plano no lo puedo ni cómo aplicarlo, no está el mismo problema, ¿no? Kerigma, no sé qué te parece esa editorial. Clear también, Clear. muy buena editorial. Sí. Hay una editorial poco conocida, probablemente en México, pero es bastante buena. Concordia. Es una editorial luterana, tiene una sección en español. Ajá. Y sus libros en lo general son bastante buenos. Claro. Felire, por supuesto. Felire, claro. Felire es holandesa, clásico. Pero que escriben... Sí. Y es clásico. Tienen textos en español, por supuesto. Sí. Vamos con las que no son tan... Tengo muchos problemas con vida. En vida hay que saber escoger. Ahí hay que saber escoger. Como los frijolitos, ¿no? A veces te encuentras algo muy bueno. Puede ser una maravilla, incluso lo que encuentras. Y a veces, híjole, sí, he tenido que mirar 3 veces un libro de Editorial Vida para animarme a comprarlo, ¿no? Lo que pasa es que parte del criterio de Editorial Vida tiene que ver con algo que sea vendible. Lo cual a todas las editoriales de una o de otra manera les interesa, ¿no? Y en ese camino va Sondervan, por ejemplo. También. Sondervan es muy de lo que se venda, está bien, pero es una editorial que a diferencia de Vida es muy austera, en el sentido de que el papel que usa para sus libros es de muy ínfima calidad, pero Sondervan siempre cuida eso. No, Sondervan su publicación va a ser buena en lo general, ¿no? Hay otra editorial que escribe mucho para la familia, ahí se me va el nombre, pero bueno, son... En los últimos años, Coalición por el Evangelio ha producido buenos materiales. Casi todos los autores son bautistas de corte reformado, pero son bastante buenos, en lo general son buenos, en lo general son buenos libros. Sí, me acuerdo acordar, Grupo Nelson, es una editorial de por lo menos unos 10 años quizá. Sí, más de hecho, pero o más, sí, creo que sí, y escribe mucho para la familia y eso se agradece, pero también tiene mucho de este pensamiento americano, americanizado. Y es que esa es parte también de una problemática que tenemos en América Latina. No escribimos. Esa es parte de nuestra realidad. No escribimos y no escribimos porque no tenemos mucha gente que se pueda dedicar a eso. Y no hablo solamente de formación académica, sino estoy hablando también de que puedas dedicarte simplemente a eso y no tengas que hacer otra cosa.
la mayor parte de la gente en México que escribe es pastor y es algo más y aparte escribe. Claro, claro, claro. Sí, el oficio de escritor, incluso hasta en el medio secular, si se quiere tomar esa palabra que no me gusta, pero bueno, tengo que hacerla para distinguirlo, pues es lo mismo, ¿no? Algunos escritores mexicanos, latinoamericanos, tienen que dedicarse a otra cosa, a la enseñanza, a la investigación, siendo becados por otro Sí, lado, sí. para que pueda resultar su trabajo Sí, sí, como sí. escritor, ¿no? Sabemos que de pronto va a estar un poquito en la mente de algunos de los que nos están escuchando. ¿Y el faro? El Faro. Bueno, es el faro. Sí, bueno, creo que tenemos un problema como iglesia, porque cada vez pareciera ser que el Faro lo hemos descuidado mucho y Sí. creo que esto radica de dos partes. Por un lado, ya no existe esta idea de incentivar la escritura, como tú bien lo señalabas. Me acuerdo, y no porque lo haya vivido yo, sino porque hay publicaciones así. Hace 30, 40 años era muy común hacer este tipo de convocatorias de escritores y había algunas compilaciones, Sí. ¿no? Creo que el último librito que sacó El Faro de ese tipo fue Púlpito Cristiano y Justicia Social, un compilado de sermones de varios Sí. pastores. Y fue una muy buena idea y es un buen libro realmente. Y así otros, Calvino en América Latina, por ejemplo, también tiene bastantes reflexiones. Hay otro de Ministerios de la Mujer también, tiene muchos artículos. Pero quizá desde hace 20 años no ha habido algo que se pueda decir, esto es producto del Faro y es algo que se pueda vender bien. Sí. Sí hay o ha habido algunos, no sé, por ejemplo, se publicó la biografía de un pastor, y digo con todo respeto a ese pastor, pero pues realmente a mí no me interesa saber la vida de un pastor, mucho menos de alguien que no conozco. Sí, miren, creo que uno de los grandes problemas del Faro tiene que ver en parte con una cadena de distribución muy limitada. Entonces, eso genera que lo que publique es muy probable que va a permanecer en la bodega por muchos años. Sí. Porque su cadena de distribución es muy, muy limitada. Entonces, eso hace que, aun cuando puede publicar, sus recursos son limitados. Creo que falta el tomar riesgos, porque en ese sentido, por ejemplo, CUPSA, que es una editorial metodista, de la iglesia metodista, Actualmente sí. realmente tiene más materiales publicados de ellos mismos que nosotros. Y estadísticamente hablando, los metodistas son menos grupos o menos membresía que la iglesia presbiteriana. Entonces, creo que tendríamos que ahí estamos aprender algo, hablando, ¿no? ahí estamos hablando también de otro asunto, financiamiento. Porque publicar libros es caro. Y alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué no publicas? No tengo dinero. Claro, claro. O sea, yo no tengo dinero como para empezar, y me acuerdo que lo mencionaba en algún momento. Digo, mira, son dos asuntos. Uno, no tengo el dinero para gastar 50, 60 mil pesos por lo menos en una impresión modesta, porque requieres dinero para correctores de pruebas, todo eso, todo ese tipo de recursos, diagramación, aunque hay incluso gente que nos puede regalar hasta la diagramación. Pero después, ¿qué hago yo con 1000 libros en la sala de mi casa? ¿Sí? ¿Pondrme yo a venderlos? Bueno, pues tendría que dedicarme a eso. Y no es a lo que Dios me llamó. Dios me llamó a predicar, no a vender libros. Entonces, ahí es donde empezamos con todo este asunto de financiamiento. Porque si vas a tener 60 mil pesos o 100 mil pesos en un material ahí que después no puedes comercializar, empieza a convertirse en un problema. Que tiene que ver con almacenamiento, stock,
con recursos que no estás movilizando, y entonces las editoriales de todas maneras necesitan movilizar recursos, por un lado. Por el otro, no es cierto que fácilmente puedes ir a cualquier editorial y decirle, mira, aquí está mi material y que te lo publique. Eso no funciona así. La verdad es que las editoriales buscan ciertos criterios, algunas de ellas que alguien te recomiende, que seas muy conocido, y si no eres tan conocido, pues resulta que tu nombre no va a vender. Claro. Entonces, Sí, porque nos dejamos llevar por el autor también. Sí, claro, ¿no? Cierto. Entonces, si tú eres muy bueno, por ejemplo, escribiendo y dices, sí, soy pastor de una iglesia allá en Veracruz con 50 gentes, dice, pues, qué interesante. Sí. Pues quizá en ese sentido, y volviendo a los autores, una de las cosas más seguras que la iglesia puede tomar para poder comprar es ir a los clásicos, ¿no? Ahí nunca van a errarle, ¿no? Uh-huh. Y los clásicos, pues puedo mencionar muchísimos. Calvino, por ejemplo, Uh-huh. sería uno. Lutero sería otro. A lo mejor, de repente se me borró el cassette en este momento. Pero Martin Lloyd Jones, por ejemplo, en fin, hay escritores clásicos. Ahorita se me borró. Jonathan Edwards. Pero por ejemplo, ahí vamos a ir a un cierto criterio de... Esos son libros, y seguramente a lo mejor vamos a tener que hacer otro capítulo acerca de esto, pero esos son libros que son para cierto nivel de formación. Y quiero reconocer ese asunto, ¿no? O sea, no necesariamente ese es el material que usted puede simplemente replicar en su clase de escuela dominical el próximo domingo. Claro. Son más para formación. Y entonces tenemos que hablar de formación ministerial para muchos de nosotros, no solamente para los pastores, sino para los miembros de la iglesia. Y hay otros libros que pueden ser mucho más útiles, por ejemplo, para poderlos aplicar directamente a su clase de escuela de formación cristiana. Por ejemplo, LifeWide la pronunciación correcta en inglés, ¿no? Pero esos pueden ser buenos materiales en lo general. No son estrictamente de corte reformado. Claro, son libros evangélicos. O sea, y es una editorial que lo que hace es tener cierto cuidado dentro de las líneas teológicas para que sea fácilmente accesible a un público evangélico amplio, ¿sí? Entonces, ¿le puede servir a un presbiteriano? Sí, y a un bautista también. Claro. Pero no necesariamente son corte reformado, ¿no? Entonces, pero es una buena editorial donde uno puede conseguir materiales de fácil acceso para dar la clase del próximo domingo, ¿no? O sea, claro. Pues la idea, hermanos, es seguir investigando, tener curiosidad, leer. Quizá un buen consejo sería vea un libro, cheque la introducción, el capitulario o el índice, mejor dicho, vea algunas cuantas capítulos si le interesa, si cree que es de edificación, pues cómprelo. Pero también en internet, gracias a Dios, hay reseñas de algunos libros que a lo mejor le pueden interesar. Casi todos, muchos. Y creo que Coalición por el Evangelio tiene una sección acerca de reseñas de libros que podría también interesarle. Que incluyen recomendaciones. Y recomendaciones. Así que, hermanos, gracias a Dios, como decía el pastor Limón, tenemos hoy muchos recursos, muchas formas de leer. Ya también hay sitios especializados donde hay PDFs, y no vamos a decir nombres para no meternos en problemas, pero hay que leer, hermanos, hay que leer. Y déjame mencionar uno de ellos, nada más. La Biblioteca de la Iglesia Reformada. Oh, sí. O sea, la mayor parte de los libros que están ahí son libros que esta página tiene
le han cedido los derechos para poderlos poner ahí libremente, no pone libros para vender, para vender, descargar. son para descargar, y si no están en formatos en PDF, son libros que puedes leer en línea y copiar lo que tú consideres. Entonces, en lo general, tiene muchísima literatura ahí que puede ser muy, muy útil para diferentes áreas de la iglesia. Así es que sí, tiene que ocupar tiempo. Me acuerdo una práctica que nos ocurrió en el seminario alguna vez. Parte de mi trabajo, ya sabes que uno en el seminario hacía unas horas de servicio para el propio seminario, ¿no? Entonces, durante algunos años, 3, 4 años, estuve haciendo ese servicio en la biblioteca del seminario. Y una de las encomiendas que recibimos algún día fue, tenemos que ir a comprar libros. Así es que fuimos a una de las librerías muy grandes en la Ciudad de México, allá en la zona de Clavería, y algunos de nuestros hermanos saben a qué librería me refiero. Y fuimos a la librería, no sé, 4 o 5 estudiantes, acompañados con el director de la biblioteca en esa época, uno de los doctores de la iglesia, y se nos dio la encomienda de busquen libros. Los buscamos, cada quien llegaba con sus alteros de libros, porque teníamos, en esa ocasión, no sé, había un presupuesto grande para comprar libros. Nos sentábamos después juntos y revisábamos por qué sí, no, aquel teníamos cierta duda. Hay ocasiones en las que tenemos que hacer eso mismo, consultar con otros, preguntarnos si no hay una reseña, me interesa un libro para esto, sí. Y entonces definirlo, ¿no? Seguramente alguien te ha dicho un día, pastor, recomiéndeme un libro para esto, sobre liderazgo. Híjole, dije, tengo como 20, 30 libros de liderazgo, y a veces tengo que preguntarle, ¿en qué específica? ¿En qué área? No específica. No, todo. Pues es que no todo te va a servir, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay que buscar a veces, incluso consultar, apoyarnos en otros. Entonces, hermanos, ahí estamos. Es una gran aventura. Hermanos, pues muchas gracias. Que el Señor sea con ustedes. Nos vemos en otra ocasión.